El viento helado acaricia la hierba seca, creando un murmullo escalofriante que parece venir de las profundidades mismas de la tierra. El camino serpenteante conduce a un terreno oscuro y profanado, cubierto de lápidas mal dispuestas y cruces improvisadas con tablas astilladas. Un olor a humedad rancia impregna el aire, como si el lamento de las almas atormentadas se filtrara en cada brizna de hierba. Allí, en el corazón de una noche sin luna, yace un cementerio peculiar, un sitio perdido en medio de un bosque que guarda siglos de historias trágicas y terribles sucesos ligados a un poder antiguo e incomprensible. Las ramas secas de los árboles que rodean el lugar crujen con un gemido tenebroso, casi como si protestaran por la presencia de cualquier incauto que ose aventurarse en ese terreno. Una extraña advertencia parece susurrar por entre las hojarascas: no es buena idea internarse más allá de esas cercas oxidadas, porque lo que yace en el interior ha visto demasiados acontecimientos sombríos. Las lunas anteriores fueron testigos de rituales desesperados y, ahora, solo el silencio sepulcral y el olor envolvente de la descomposición permanecen como guardianes de un secreto que no debería conocerse. Al fondo, ligeramente opacado por la neblina densa, se percibe un improvisado letrero pintado con trazos torpes: Pet Cemetery. Es solo un cartel, pero transmite un halo de tragedia y una promesa de sucesos antinaturales. La tierra está removida en algunas áreas, cavada y vuelta a cubrir demasiadas veces, y las marcas de pequeños nombres grabadas en toscas piedras reavivan la historia de quienes quisieron dar un último adiós a sus queridas mascotas. Sin embargo, hay una frontera más allá de ese cenagal tenebroso, un sendero más antiguo que arde con energía maligna. Se dice que en aquel lugar la muerte no siempre reina de manera definitiva, y lo que regresa tras cruzar esa línea nunca vuelve igual. A pesar de la advertencia, la atracción que ejerce el cementerio es difícil de resistir para aquellos que sufren. Dolor, desesperación y la culpa a menudo empujan a la gente a cruzar sus límites. Y cuando las palas de excavación hieren la tierra negra más allá de ese montículo rocoso, se libera un susurro malévolo que se arrastra con la brisa nocturna. Cada puñado de tierra que cae sobre la tumba recién hecha parece hacer latir algo bajo el suelo. Más de uno ha experimentado la corrosiva esperanza de creer que a través de este extraño ritual podría recobrar lo que amaba, sin pensar en las consecuencias espantosas que eso conlleva. Se cuenta que el primer regreso sucedió una noche de tormenta, cuando un hombre destrozado por la trágica muerte de su perro decidió adentrarse en lo profundo del bosque. Buscó la cima de una colina donde la leyenda hablaba de un antiguo enterramiento. Regresó cubierto de barro, con la ropa empapada y una mirada perdida. Al día siguiente, al abrir la puerta de su casa, encontró a su fiel compañero aguardando en el porche, empapado y con la cabeza ladeada. Los vecinos relataron no saber qué era más inquietante, la forma lenta de parpadear del perro o el hedor insufrible que despedía, como si se hubiera alzado desde el fondo de un pozo pestilente. Ese día marcó el inicio de revelaciones macabras y de un horror que nadie podía comprender. Los rumores no tardaron en propagarse por el pueblo cercano. Pero en lugar de provocar cautela, despertaron la curiosidad de muchos y los impulsó a repetir lo que creían ser un milagro. Así, noche tras noche, algunos llantos desesperados resonaban cerca del bosque, llamando la atención de criaturas que parecían moverse entre las sombras. La tierra quedó plagada de tumbas frescas que, en apariencia, permanecían selladas. Sin embargo, los sonidos de rasguños desde el interior de ciertas sepulturas se volvieron tan conmovedores que, a menudo, los residentes evitaban pasar cerca del lugar incluso a plena luz del día. Se convertía en un escenario de pesadillas donde la frontera entre la vida y la muerte se volvía borrosa. Hubo quien se atrevió a entrar en el cementerio para verificar si realmente las tumbas estaban vacías. Algunos representan el horror en sus rostros al descubrir tierra removida, féretros hechos trizas y nichos abiertos sin rastro de lo que algún día alojaron. El susurro de los árboles parecía decirles que habían roto un ciclo natural, despertando algo antiguo que no perdonaría la soberbia humana. De pronto, las risas inocentes de niños jugando se transformaban en gritos angustiados y la pelota rodaba cerca de la cerca oxidada.
Incluso los animales del bosque huían en estampida al presentir aquella energía oscura. Cierta noche, un gato gris de mirada vidriosa fue avistado rondando por el porche de una casa en la periferia del bosque. Sus ojos reflejaban un brillo enfermizo, y sus movimientos eran tan torpes y silenciosos que parecía flotar sobre la hierba húmeda. Una familia lo reconoció como Church, la mascota que había sido enterrada semanas atrás en el Pet Cemetery. Al principio, creyeron que se trataba de otro gato extraviado con un pelaje idéntico, pero la espesa mancha oscura en su lomo y la cicatriz en su oreja derecha no dejaban lugar a dudas. Estaba allí, lamentablemente distinto, con una actitud violenta y con maullidos casi humanos que acuchillaban los oídos en la calma de la madrugada. Quienes lo encontraron sintieron un escalofrío que no era solo físico sino espiritual, algo abominable se había abierto paso hacia su mundo. Las noches se volvieron interminables para los vecinos. Ecos de animales que volvían de la muerte resonaban en el aire, acompañando sueños febriles plagados de escenas sangrientas y risas distorsionadas. El Pet Cemetery dejó de ser un rumor para convertirse en una realidad descabellada que absorbía la cordura de quienes miraban con recelo el camino hacia el bosque. Algunos se mudaron huyendo del peligro que percibían acechando desde las sombras, mientras que otros, dominados por la culpa y la añoranza, se acercaban todavía más al lugar prohibido. Las historias sobre lo que ocurría con aquellos seres que regresaban eran demasiado atroces para contarlas en voz alta. Poco después, una joven llamada Liliana perdió a su conejo en un trágico accidente. Su apego y culpa desprendían tal desesperación que, a pesar de las recomendaciones, se aventuró una noche con una pala vieja y el corazón desgarrado. Subió la colina a toda prisa, encontrando el sitio exacto del entierro maldito gracias a las indicaciones que un anciano le dio en susurros. En medio de una creciente bruma, comenzó a cavar con manos temblorosas. El sudor perlaba su frente y el temor de estar cometiendo un acto antinatural se mezclaba con la esperanza de devolverle la vida a su mascota. Pasaron horas de lucha con la tierra pétrea hasta terminar la sepultura. Cuando Liliana descendió, sintió un peso en el pecho, como si algo invisible se hubiera aferrado a ella. Los días siguientes fueron un tormento. En el silencio denso de la madrugada, escuchaba golpes en la puerta trasera de su casa, un golpeteo constante, casi un rasguño. Una noche, se armó de valor y abrió, únicamente para descubrir a su conejo ahí, quieto, en una postura antinatural, con los ojos en blanco y su pelaje cubierto de fango seco. El animal emitió un sonido absolutamente inhumano, un chillido deformado, antes de escabullirse por el jardín, dejando un rastro de huellas terrosas que se detenían cerca de un viejo poste roto. Liliana se sumió en un estado cercano a la locura. No podía superar la angustia de haber traído algo profano de vuelta, algo que no encajaba en el orden natural. Nadie volvió a verla salir de su casa, y las cortinas cerradas se convirtieron en un mantel funerario para el terror que allí habitaba. Con cada regreso, la atmósfera en el pueblo se volvía más enrarecida. Las luces parpadeaban en la noche, y un coro de lamentos lejanos recorría las calles desoladas. Los animales que regresaban parecían organizarse en las sombras, con miradas frías llenas de furor y sed de algo indescriptible. Era imposible saber en qué momento atacarían o a quién perseguirían. Se desataban estampidas en plena madrugada y, al amanecer, los vecinos encontraban marcas de garras en puertas y ventanas. El miedo se apoderó de todos. Más de uno contó historias de cómo se sentía observado al acostarse, con la profunda certeza de que alguna bestia reanimada rondaba cerca de su cama. Y cada día la desesperación llamaba a más personas a corromper la tierra santa con sus palas, en un deseo tan egoísta como macabro de recuperar lo perdido. Todo escaló de forma espantosa cuando una familia, devastada por la muerte de su hija, decidió llevar a la pequeña hasta la parte más lejana de aquel suelo maldito. El ritual fue un acto de sufrimiento y devoción insana, acompañado de rezos inconclusos y llantos desgarradores en plena medianoche. Cuando la niña volvió, su semblante de piel pálida y ojos hundidos era más atroz que cualquier historia que se hubiera contado del Pet Cemetery.
Sus pasos resonaban huecos sobre el piso de la vieja casa familiar, y su voz, que reptaba en su garganta, se transformó en un susurro ahogado, sin rastro de la dulzura que algún día tuvo. Los vecinos empezaron a escuchar risas extrañas que salían por las ventanas, seguidas de un silencio invasivo, como si se apagara la vida en un instante. La maldición había alcanzado su punto más oscuro. Una noche, los llantos se volvieron gritos de pavor. Algo se movía por las calles, abriendo portones y raspando las puertas con furia. Algunos atestiguaron que se trataba de un enjambre de figuras deformes, cabezas ladeadas de perros, gatos y otros animales muertos mucho tiempo atrás, que caminaban al unísono. Por momentos, se podían distinguir sombras con formas humanas, delgadas y tambaleantes, que recordaban vagamente a niños perdidos entre la niebla. Los chillidos eran agudos, capaces de hacer retumbar el corazón en el pecho y paralizar de terror incluso al más valiente. Alguien gritó que los que habían regresado estaban hambrientos, necesitaban la energía de los vivos para sostenerse en este lado. Un hedor fétido llenó las casas, y muchos se encerraron, ataron puertas, buscaron refugio posponiendo lo inevitable. Pero una vez que la sepultura volvía a vomitar a sus inquilinos, ya no había forma de contenerlos. Cuando la neblina cubrió el último rayo de luna, la oscuridad absoluta gobernó el vecindario. Se escucharon forcejeos, vidrios rotos y pasos desesperados corriendo hacia el bosque. Se oyeron pedidos de ayuda ahogados por risas escalofriantes, como si algo burlón escurriera por cada rincón, arañando paredes y apoderándose de mentes frágiles. Las luces parpadearon hasta extinguirse por completo, dejando la única iluminación proveniente de la furia ciega de aquellas criaturas que reclamaban su venganza contra la humanidad. No quedaba duda de que el cementerio había desatado su peor esencia. Las mascotas, que debieron reposar en paz, habían regresado con un torrente de oscuridad que se extendía sin control. A cada paso, el suelo temblaba, y la hierba marchita se levantaba como si alguien moviera los hilos bajo la tierra. El rugir de la tormenta, que comenzó de manera intempestiva, mezclaba la lluvia con lágrimas y sangre. En ese instante, todo pareció desmoronarse, la cordura de quienes aún resistían, la serenidad de quienes se habían escondido y la esperanza de un amanecer que trajera alivio. El Pet Cemetery dejó de ser un espacio físico para convertirse en un estado de padecimiento colectivo, una vorágine de horror que no ofrecía tregua. Las personas que aún soñaban con escapar se enfrentaban a uno de los mayores horrores, la posibilidad de que aquellos a los que amaban, y que habían perdido, estuvieran entre esas figuras corrompidas. Tomar la decisión de huir implicaba también admitir que no había salvación posible para sus seres queridos. Y era precisamente ese apego, esa chispa insensata de esperanza, la que alimentaba a la maldición. Cada lágrima derramada, cada grito clamando que todo volviera a ser como antes, actuaba como un poderoso ritual, hundiendo a la gente más profundo en el abismo oscuro que emanaba de la tierra mancillada. La noche se prolongó sin piedad, y los gritos fueron acallados uno a uno. Los pocos sobrevivientes se aferraron a rezos inútiles, pero la atmósfera misma parecía reírse de ellos, respondiendo con truenos y relámpagos que mostraban fugaces destellos de siluetas retorcidas al otro lado de las ventanas. En un susurro final, la fuerza que impulsó a las mascotas muertas y a quienes también regresaron, cubrió todo con un manto de tinieblas. Los vientos rugieron, azotando los árboles hasta hacerlos crujir y caer, sellando la entrada al cementerio, como si no fuese necesario permitir que nadie más entrara o saliera de aquel lugar maldito. La oscuridad ya lo había cubierto todo. Y así, en la quietud posterior a la tempestad, el Pet Cemetery quedó como testigo de la desaparición de un pueblo consumido por una fuerza que los humanos nunca debieron desenterrar. No hubo amanecer que trajera consuelo ni lámpara que iluminara un camino de redención. Solo el rastro de tumbas abiertas y cruces rotas. Solo la quietud absoluta de la muerte más allá de la muerte. Solo el eco helado de un maullido lejano y la certeza de que, en ese lugar, todo lo que respira está condenado a enfrentar el mayor de los horrores.
sin nada que reflexionar ni terminar, porque el Pad Samatary vive en la penumbra de una noche eterna y en la mirada vacía de aquellas criaturas que regresaron, desafiando a la propia muerte y propagando un miedo que jamás tendrá fin. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.